La mujer sentada con los brazos y las piernas cruzadas en este video de interrogatorio policial es la autora de un crimen impactante. Sin embargo, solo 2 años después de ser sentenciada, debido a una laguna legal aprovechada por la policía, su abogado defensor logró reducir la sentencia de cadena perpetua a solo 10 años, dejando al público asombrado. La víctima era un famoso millonario tecnológico rodeado de docenas de amantes. Alguien le había golpeado tan fuerte en la frente y la parte superior de la cabeza que había rastros de sangre corriendo por la pared, describiendo la escena del crimen como aterradora. Antes de sumergirse en este caso real de crimen, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. En la comunidad empresarial de Atlanta, el nombre Lance Herndon no era desconocido, ya que este hombre lo tenía todo: carrera, riqueza y amor. Incluso fue elogiado por el presidente Bill Clinton como una estrella emergente del emprendimiento con gran potencial en el mundo de los negocios. Sin embargo, la brillante luz de Herndon se apagó trágicamente el 9 de agosto. El millonario tecnológico de 41 años fue encontrado muerto, desnudo, en su propia cama en Roswell, un suburbio de Atlanta. Lo que lo hizo aún más brutal fue que la persona que descubrió el incidente no fue otra que la madre de Herndon. Recordando el momento en que se enteró, la madre del millonario seguía en estado de shock sin poder creer lo que veía. Dijo que había recibido una llamada telefónica de un empleado de su hijo, informándole que Herndon no se había presentado a trabajar como de costumbre y que su teléfono no respondía. Esto la preocupó mucho porque su hijo, siendo una persona exitosa, tenía un horario de trabajo estricto y rara vez faltaba sin avisar. De inmediato, la mujer condujo hasta la casa de su hijo para comprobar la situación. Al llegar, tocó repetidamente pero no obtuvo respuesta, por lo que usó una llave de repuesto para abrir la puerta. Al entrar en la lujosa mansión de su hijo, todo parecía normal al principio. Sin embargo, al entrar en el dormitorio, se horrorizó al encontrar a su hijo muerto en la cama con sábanas y almohadas manchadas de sangre. La espeluznante escena la dejó tan traumatizada que casi se desmaya y corrió afuera para llamar a la policía. Cuando los investigadores llegaron a la escena, quedaron impactados por la brutalidad del ataque. La víctima tenía múltiples heridas fatales en la cabeza, especialmente en la frente y la parte superior. Era evidente que el atacante había usado una fuerza considerable, ya que la sangre salpicó la pared formando rayas rojo oscuro y un lado del rostro de la víctima estaba deformado. Extrañamente, no había señales de lucha, lo que sugiere que la víctima fue atacada mientras dormía o antes de poder reaccionar. La sangre se concentraba alrededor de la cabeza, mientras que el área del cuerpo inferior estaba sorprendentemente limpia. La lujosa mansión no mostraba signos de entrada forzada, pero los detectives notaron algunos detalles inusuales. 3 relojes del dormitorio estaban desenchufados, uno de los cuales se había detenido a las 4:10 am. En el baño, los detectives encontraron evidencia que sugería que el asesino se había duchado antes de irse de la escena. Cerca del garaje, la policía encontró un envoltorio arrugado de un caramelo de menta, sin saber si pertenecía al asesino o a la víctima. También faltaba una computadora portátil costosa perteneciente al millonario, lo que levantó sospechas entre los detectives sobre por qué el asesino se la llevó. Sospechaban que la laptop podría contener documentos importantes o información delicada. Además, una foto colocada junto a la cama estaba boca abajo. Cuando los detectives la voltearon, descubrieron que era un retrato de la actual novia de la víctima, Kathy Collins. Dado que no había señales de allanamiento, las autoridades sospecharon que el asesino era alguien conocido por la víctima, que pudo haber sido dejado entrar voluntariamente en la casa. Además, era posible que los dos hubieran pasado la noche juntos, ya que la víctima fue encontrada desnuda. El examen forense reveló que Herndon había sido atacado por detrás, pero el golpe inicial no causó la muerte, solo mareo. La víctima murió por golpes posteriores, más fuertes, en áreas críticas de la parte superior de la cabeza. La policía teorizó que el atacante podría haberse subido encima de la víctima, atado, y luego comenzado el asalto. Por las heridas en la cabeza de la víctima, el patólogo forense sugirió que el arma podría haber sido una llave inglesa. Los detectives notaron que una llave similar, de unas 15 pulgadas de largo, faltaba del banco de trabajo mecánico del millonario tecnológico. Poco antes de su asesinato, Herndon había usado la llave para montar equipo de ejercicio.
Concluyeron que el crimen ocurrió en un momento de ira más que ser premeditado. Con muy pocas pistas directas en la escena del crimen, los detectives no tuvieron más opción que centrar su investigación en las relaciones personales de la víctima. La noticia del asesinato del millonario tecnológico en su propia casa conmocionó a toda la ciudad. Un mes antes de su asesinato, la víctima había asistido a una gran fiesta de celebración. La reputación de Lance Herndon no solo estaba ligada a su éxito en el ámbito tecnológico, sino también a su estatus como figura social, conocido por sus fiestas lujosas y admirado por muchas mujeres. Un hombre encantador, Lance Herndon había estado casado 3 veces. Sin embargo, tras una investigación más profunda, los detectives se sorprendieron al descubrir que su lista de amantes se extendía por todo Estados Unidos. Herndon estaba obsesionado con las mujeres y tenía el hábito de salir con varias al mismo tiempo. Rico y exitoso, el millonario siempre estaba rodeado de mujeres jóvenes donde quiera que iba. Este estilo de vida extravagante abrió múltiples vías de investigación para la policía, particularmente la posibilidad de que el asesinato surgiera de conflictos románticos, celos o venganza personal. La primera persona investigada fue Kathy Collins, la actual novia de Lance Herndon. Durante el interrogatorio, Kathy fue muy cooperativa y proporcionó una coartada clara. En el momento del crimen, ella estaba con otro hombre, quien se presentó como testigo para respaldar su declaración, eliminándola efectivamente de la lista de sospechosos. La exesposa de Herndon, Janine Price, también fue investigada ya que la pareja se había divorciado recientemente. Además, la víctima tenía una póliza de seguro de vida de $1 millón en la que Janine era la beneficiaria. Sin embargo, ella también presentó una sólida coartada y fue posteriormente descartada como sospechosa. Las autoridades también interrogaron a Talana Carraway, quien había salido previamente con la víctima y trabajaba a medio tiempo en su empresa. Ella ayudó a la policía a determinar el marco temporal del crimen. Según Talana, salió de la oficina de la víctima a las 10:30 de la noche del 9 de agosto. Después de llegar a casa, hablaron por teléfono hasta la medianoche. Los detectives plantearon la hipótesis de que el crimen ocurrió entre la medianoche y las 4:10 a.m., hora en que el reloj del dormitorio se había detenido. Como examante y colega, Talana expresó su conmoción al enterarse de que Herndon había sido asesinado. Anteriormente, durante una fiesta de la empresa, ella le había advertido sobre los riesgos de salir con demasiadas mujeres al mismo tiempo. Sin embargo, el millonario prestó poca atención a su consejo. Durante la conversación, Talana mencionó el nombre de Dionne Bowe, otra de las amantes del millonario. Inmediatamente, los detectives comenzaron a investigar a esta mujer. Bowe estudiaba en la Universidad Estatal de Georgia cuando conoció a Herndon en su fiesta de cumpleaños número 41. Después de conseguir un trabajo en la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Atlanta, Bowe rápidamente llamó la atención del millonario. Pronto comenzaron a salir y Herndon la colmó de regalos costosos. No solo le compró ropa de diseñador y bolsos, sino que también le regaló un Mercedes nuevo y reluciente. Dar regalos extravagantes a sus jóvenes amantes era algo que la víctima solía hacer en vida. Como resultado, las mujeres lo adoraban y siempre lo rodeaban, y Bowe no fue la excepción, ya que estaba profundamente enamorada del empresario. Cuando fue interrogada por las autoridades, Bowe admitió que ella y el millonario estaban apasionadamente enamorados. Se mostró tan sorprendida al enterarse del asesinato que se quedó sin palabras. Sin embargo, al investigar su historial, la policía descubrió que en realidad estaba casada. El esposo de Bowe era Sean Nelson, un piloto jamaicano. Cuando se le preguntó al respecto, Bowe explicó que su esposo no sabía del romance porque ella le había dicho que el millonario Herndon era solo su mentor. Sin embargo, el auto lujoso contradecía su historia, revelando que Nelson sí sabía del romance. La policía sospechó que el esposo de Bowe podría ser el asesino, pero una investigación más profunda reveló que tenía una coartada sólida. Justo cuando la policía consideraba cambiar la dirección de la investigación, un nuevo dato sobre Bowe llamó su atención. Un testigo cercano reveló que el millonario Lance Herndon tenía la intención de terminar su relación romántica con Bowe a pesar de sus constantes intentos de retenerlo. Según este testigo, Herndon se sentía agotado y harto de Bowe y quería una nueva experiencia. Basándose en este testimonio, la policía decidió ampliar su investigación y examinar más de cerca el historial reciente tanto de Herndon como de Bowe. A través de esto, descubrieron un detalle crucial.
El 10 de julio, casi un mes antes del asesinato de Herndon, él llamó a la policía para denunciar un grave acoso por parte de Vaughn. Ella había ido a su casa, golpeando repetidamente la puerta de manera agresiva tras descubrir que él estaba saliendo con Kathy. Después de ser advertida y amenazada con acciones legales, Vaughn se fue del lugar, pero solo unas horas después regresó para causar más problemas. Tras el incidente, la policía arrestó a Dionne Vaughn y la acusó de allanamiento de morada. Cabe destacar que la audiencia judicial por este incidente estaba programada para el mismo día en que Herndon fue asesinado. Este detalle llevó a las autoridades a sospechar que Vaughn podría haber matado a su amante para evitar que testificara contra ella en el tribunal. Los detectives comenzaron a sospechar de la implicación de Vaughn en el asesinato, por lo que fueron a su casa para encontrarla, pero a pesar de tocar durante mucho tiempo, nadie respondió. Después de hablar con un vecino cercano a la casa de Vaughn, la policía se fue. Sin embargo, poco después, el vecino volvió a llamar a la policía, informando que Vaughn acababa de regresar a casa después de que ellos se marcharan. Lo que hizo que el vecino sospechara fue que Vaughn inmediatamente se acercó para preguntar sobre qué había preguntado la policía. Cuando se le preguntó por qué no respondió la puerta cuando llegó la policía, Vaughn explicó que se estaba duchando y no escuchó los golpes. Sin embargo, el vecino notó algo inusual. Vaughn estaba vestida con ropa de oficina impecable, su cabello estaba seco y su maquillaje seguía perfectamente intacto. Estos detalles no coincidían con alguien que acabara de salir de la ducha. Después de la conversación, Vaughn salió rápidamente de la casa en su propio auto. Recibiendo el informe del vecino, los investigadores regresaron y esperaron unos 20 minutos. Cuando finalmente hablaron con Vaughn, ella continuó negando cualquier implicación en el asesinato de Herndon. Afirmó que ese día había llevado a su esposo e hija al aeropuerto, ya que acababan de volar desde Jamaica para visitarla. Después de despedirlos, regresó a su casa en Norcross, donde Herndon pasó de aproximadamente las 9 a las 10:30 p.m. para prestarle su computadora portátil. Vaughn insistió en que el millonario se fue inmediatamente después. Sin embargo, su declaración contradecía la versión dada por una mujer llamada Talana Carraway, lo que generó aún más sospechas entre la policía. A pesar de ser interrogada varias veces después, Dionne Vaughn mantuvo consistentemente su declaración, afirmando con firmeza que no había ido a la casa de Herndon la noche del asesinato. En este punto, las autoridades estaban casi seguras de que Vaughn estaba involucrada en la muerte del millonario Herndon. Sin embargo, debido a la falta de pruebas forenses concretas para acusarla, se vieron obligados a observar cómo ella continuaba viviendo libremente, como si nada hubiera pasado. Pasaron 18 meses sin nuevas pistas. Sin embargo, en 1998, Sean Nelson solicitó el divorcio de Vaughn, lo que ayudó a arrojar luz sobre el caso. Nelson testificó que durante una discusión unos meses antes, le preguntó a Vaughn si estaba involucrada en el asesinato de Herndon, y su esposa reaccionó violentamente, mostrando una intensa agitación. En su furia, ella admitió inesperadamente que había estado en la casa del millonario Herndon la noche del asesinato, algo que previamente había negado a la policía. Y no se detuvo ahí. Vaughn hizo una escalofriante amenaza que dejó aterrorizado a Nelson. Le dijo que compartiría el mismo destino que Lance Herndon si se atrevía a cuestionarla de nuevo. Esta inquietante declaración hizo que Nelson temiera genuinamente por su vida. Cuando el caso de divorcio entre Vaughn y Nelson llegó a los tribunales, Dionne Vaughn cambió repentinamente su testimonio. Esta vez negó por completo haber tenido una relación romántica con el millonario Herndon. Vaughn juró que solo eran amigos, sin ningún lazo amoroso o emocional. También afirmó que la noche del 9 de agosto solo fue a la casa de Herndon a recoger la laptop y se fue de inmediato sin regresar. Sin embargo, sus declaraciones inconsistentes y cambiantes hicieron que la policía perdiera totalmente la confianza en ella. Las señales sospechosas y contradicciones en el testimonio de Vaughn la mantuvieron firmemente bajo investigación. En 1998, tras un largo proceso de recolección de pruebas e investigación minuciosa, la policía arrestó oficialmente a Dionne Vaughn por cargos relacionados con el asesinato del millonario Lance Herndon. Aunque continuó declarándose inocente, el caso pronto llegó a juicio. Según la fiscalía, el millonario Lance Herndon quería terminar su relación con Dionne Vaughn. Había confiado a varios amigos que se sentía agotado por el comportamiento controlador y obsesivo de Vaughn, y quería liberarse de ella.
Sabiendo que el millonario estaba por dejarla, Baugh intentó reconstruir la relación, pero fracasó. Según el fiscal, una combinación de ira y codicia motivó sus acciones. Baugh llegó a la casa de la víctima alrededor de la medianoche del 8 de agosto. Después de dormir juntos, hablaron un rato. En algún momento, el millonario se quedó dormido, sin saber que su amante estaba preparando su cruel plan. Baugh entonces se subió sobre la víctima, lo ató y usó una llave inglesa para golpear puntos vulnerables. Después de asesinar a su amante, se duchó para lavarse la sangre de la víctima, luego tomó joyas y una de sus tarjetas de crédito. Después, desconectó los relojes despertadores de la víctima para evitar que sonaran y atrajeran atención cuando los empleados del millonario llegaran a la casa alrededor de las 7:30 am. Algunos conocidos cercanos de Herndon mencionaron que el millonario solía dormir de espaldas con los brazos cruzados sobre el pecho. Así fue exactamente como se encontró el cuerpo de la víctima. Sin embargo, el médico forense confirmó que la víctima no podría haber estado en esa posición tras un ataque tan brutal. Alguien que conocía su costumbre debió colocarlo así para engañar a la policía. Antes de irse de la casa de la víctima, Baugh bajó cuidadosamente a la oficina de Herndon y se llevó la laptop. Aunque el millonario ocasionalmente le prestaba la computadora, sus colegas dijeron que Herndon era muy meticuloso. Nunca dejaba que la laptop saliera de su oficina sin su funda protectora. Esa funda fue encontrada más tarde en un casillero de almacenamiento en la oficina. Las joyas y el arma homicida, una llave inglesa, nunca fueron encontradas, lo que llevó a los detectives a suponer que las había desechado para eliminar pruebas. Los fiscales también señalaron pruebas forenses que vinculaban a Baugh con el asesinato. Sus cabellos, incluyendo vello púbico, coincidían con los hallados en la cama de la víctima. ADN encontrado bajo las uñas de la víctima también pertenecía a ella. 2 envoltorios arrugados de chicle encontrados en la escena coincidían con los que luego se hallaron en el bolso de Baugh. La policía sabía que Lance Herndon estaba en casa a las 9 p.m. del 8 de agosto. El historial de llamadas mostraba que hizo y recibió llamadas continuamente durante la noche, incluida una llamada a Baugh a las 10:53 p.m. Mientras tanto, Baugh afirmaba que la víctima había ido a su casa por 20 minutos para prestarle una computadora. Por tanto, las líneas de tiempo no coincidían. Basado en toda esta evidencia, el fiscal acusó a Dion Baugh de asesinar al millonario mientras dormía y estaba atado. Esto también explicaría por qué la víctima no pudo resistir y murió tras los golpes fatales de Baugh. Sin embargo, los abogados defensores de Baugh rápidamente refutaron los argumentos de la fiscalía. Señalaron que la mayoría de las pruebas de la acusación eran circunstanciales, sin testigos directos ni pruebas concluyentes. Aunque admitieron que Baugh no siempre fue sincera con los investigadores, la defensa argumentó que la fiscalía no podía probar de forma definitiva que Baugh fuera la asesina. La defensa también disputó la teoría de que Baugh estaba enojada con Lance Herndon por querer terminar con ella. Argumentaron que, aunque un mes antes del asesinato la víctima tuvo que llamar a la policía cuando Baugh llegó y golpeó repetidamente su puerta tras ver a otra mujer dentro, los dos continuaron saliendo después como si nada hubiera pasado. Además, la defensa señaló que la víctima había pagado la fianza de Baugh al día siguiente, la ayudó a encontrar un abogado e incluso llamó a la policía para intentar reducir los cargos. Estas acciones por parte de la víctima indicaban que quería reconciliar la relación. La defensa también estuvo en desacuerdo con la afirmación de la fiscalía de que las pruebas forenses eran contundentes contra Baugh. Según ellos, los técnicos de la escena del crimen encontraron mechones de cabello que no pertenecían ni a Baugh ni a la víctima, y no estaba claro a quién pertenecían. Otras pruebas, como los envoltorios de chicle hallados en la escena del crimen, se consideraron demasiado vagas e inconclusas para vincular de forma definitiva a su clienta con el crimen. Durante el juicio de 2001, en respuesta a los argumentos de la defensa, los fiscales enfrentaron dificultades porque el caso se basaba principalmente en pruebas circunstanciales. La defensa también argumentó que no se encontró sangre de la víctima en ninguna de las ropas de Baugh, en su residencia, en el Mercedes que conducía ni en la laptop que ella afirmó le fue prestada por su amante. El ADN encontrado bajo las uñas de la víctima fue identificado como el de Baugh, pero esto no sorprendía ya que ambos solían dormir juntos. Incluso si Baugh había ido a la casa de la víctima la noche del asesinato y había estado con él íntimamente, eso no significaba necesariamente que ella fuera la asesina ni que estuviera presente durante el crimen.
Por último, la tarjeta de crédito que Vaughn usó era solo una de las muchas que el millonario le había dado mientras salían. Esto se consideraba normal, ya que otras amantes de la víctima también habían recibido tarjetas de crédito para uso personal. Sin embargo, tras muchas horas de deliberación, el jurado igualmente declaró culpable a Vaughn, sentenciándola a cadena perpetua. El veredicto fue apoyado por la familia de la víctima, pero Vaughn se negó a aceptarlo. Mantuvo su inocencia y presentó múltiples apelaciones. 2 años después, el caso fue reabierto inesperadamente debido a un error en el testimonio de un oficial de policía. Tras un nuevo juicio de 2 semanas en septiembre de 2004, Dionne Vaughn enfrentó su tercer juicio. Justo antes de que comenzara el tercer juicio, el equipo de defensa de Vaughn negoció un acuerdo de culpabilidad. Ella se declaró culpable de homicidio involuntario para recibir una sentencia más leve. La mujer fue entonces sentenciada a 10 años de prisión y 10 años de libertad condicional tras su liberación. Fue liberada en julio de 2011. La capacidad de Vaughn para revocar su sentencia en solo 2 años sorprendió a muchos. Mientras tanto, la familia de la víctima quedó impactada por la reducción de la sentencia de la autora del crimen. Buscaron asistencia legal y presentaron múltiples apelaciones ante el tribunal, pero todas fueron infructuosas. Desde su liberación, Vaughn ha mantenido un perfil bajo y algunos dicen que actualmente reside en Georgia. Un familiar mencionó que, después de pasar por tanto, Vaughn ahora prefiere una vida tranquila, alejada del escrutinio público. Esta persona también expresó la esperanza de que tanto la familia de Vaughn como la familia de la víctima puedan superar el dolor del pasado y centrarse en vivir el presente y el futuro. Mientras tanto, su exesposo y su hija viven en Coral Springs, Florida. Tras la condena de Vaughn, la custodia de la hija fue otorgada a su exmarido. Comparte tus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre esta historia en la sección de comentarios debajo del video. Ese es el final del video de hoy. No olvides darle like y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir trayéndote contenido más significativo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.